Pues muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una tarde más a 8 Magazine. Estamos en directo, como siempre, a las 4:05 de la tarde. Arrancamos nuestro programa. Como cada martes recibiremos aquí en plató, bueno, de hecho ya me acompaña nuestro compañero y experto Aurelio Martín, que está deseando analizar de nuevo y contarles la última hora de la COVID-19, tanto en Segovia como en la provincia. Voy a darle las buenas tardes, ¿me lo permiten? Aurelio, bienvenido de nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien hallada y bien hallados todos ustedes, por supuesto. En nada hablamos contigo, que estamos un poquito mejor, va mejorando la situación, pero tenemos más cosas. Hablaremos también de letras en esta tarde de martes y le daremos la enhorabuena al escritor David Hernández Sevillano, que ha recibido el galardón de creación literaria Lazarillo 2020. Todo esto y mucho más después del repaso, como siempre, a la actualidad del día. Maderuelo, Fuentidueña, Carrascal del Río son pueblos con importantes recursos turísticos por explotar, pero no pueden acogerse al plan de subvenciones a la contratación de la Junta, porque no cuentan con más de 5 desempleados en el municipio. Algunos de estos pueblos tienen que sufragar estas contrataciones con fondos propios y otros ni siquiera pueden llevar a cabo este tipo de actos. Así que dejan sin explotar todos sus potenciales recursos. El PSOE pide que sea la Diputación la que subvencione esos contratos. A través de otra moción, los socialistas instan a Diputación y Junta a poner en marcha sendos planes plurianuales para que todos los núcleos de población de la provincia tengan depuradora de agua. Los fondos europeos, la captación de estos dineros, este dinero público que está y viene de Europa, para poder dar servicio, dar inversión a todos los pueblos de Segovia que no tengan depuradora o teniéndola esté en mala situación. Y que se respete la autonomía municipal, que los ayuntamientos puedan elegir el proyecto que ponen en marcha y no tengan que contratar obligatoriamente con la empresa pública de la Junta, Somacil. No les obliguen ni a construir lo que no necesitan a un precio que no pueden soportar y encima que les hipotequen a futuro con un mantenimiento carísimo. Junta y Diputación correrían con el 80% de los gastos, pero la parte que corresponde a los ayuntamientos puede impedirles, dice el PSOE, acometer otras inversiones necesarias. En el Teatro de San Nicolás se trabaja estos días en preparar las funciones del fin de un curso que comenzó con incertidumbre y con cambios. Una organización de grupos más reducidos y la incertidumbre, como todos, de si podríamos llegar hasta aquí. Así es que pues yo siento que estamos de celebración, puesto que hemos llegado hasta aquí. Con la reducción de plazas se optó por crear un grupo autónomo con quienes ya llevaban al menos 3 años en el taller. Ellos representarán La ratonera de Agatha Christie del 3 al 6 de junio. Otro grupo ha elegido 4 entremeses de Cervantes, entre ellos El viejo celoso. Las ventanas, amén de estar con llave, las guardan rejas y celosías. Las puertas jamás se abren. Será del 17 al 20 de junio. El 23, la muy lejana historia de Horacios y Curiáceos, adaptación del texto de Bertolt Brecht, con alumnos de 13 a 19 años dirigidos por Sergio Artero, responsable también del montaje de 448 Hora Peninsular, sobre el texto de Sarah Kane en torno a las tendencias suicidas. Es un tipo de obra más bien plástica, onírica, tiene de todo, digamos, escenas más realistas, escenas más surrealistas, escenas poéticas, ¿no?, para dar un poco pues esa coctelera mental, ¿no?, que puede tener una persona en ese estado. Todas las funciones serán en el Teatro de San Nicolás menos los entremeses, en el patio de la Casa de Abraham Señor. Aquí se cobrará entrada, 5 euros. El Club Deportivo Claret se ha clasificado por primera vez en su historia para disputar la final a 4 de ascenso a la Liga EVA. El equipo segoviano sumaba en León una meritoria victoria por tan solo un punto, 56-57, en la cancha del Agustinos Levidrio. Este triunfo le daba al conjunto de Cristian Álvarez el pasaporte para poder luchar por el ansiado ascenso a la Liga EVA. Hace unas semanas parecía que todo estaba perdido debido a la cuarentena que tuvo que pasar la plantilla, pero el esfuerzo de los jugadores y el cuerpo técnico ha revertido la situación. Las 2 victorias ante Baloncesto Villares le han dado la confianza para afrontar este fin de semana con las opciones intactas. Con apenas unas horas de descanso tras la victoria en León, el Club Deportivo Claret caía 61-52 en la cancha de la Flecha de Valladolid.
El cansancio físico les pasó factura a los jugadores segovianos, pero ya habían conseguido la clasificación. A falta de una jornada para que concluya esta segunda fase, se jugarán el ascenso Villares, Venta de Baños, Agustinos de Vidrio y Club Deportivo Claret. Aún no se sabe la sede, pero podría ser en Segovia a mediados de junio. Vamos a seguir un poquito con la actualidad. Hoy se ha reunido el prejurado del Premio de Poesía Jaime Gil de Viedma. Tras este encuentro se han dado a conocer los 10 poemarios que llegan a la final de los 1.500 presentados a esta edición. Laura Hernández, muy buenas tardes. ¿Cómo se ha desarrollado la jornada? Cuéntanos. Buenas tardes. Pues sí, Carlota, hoy en 8 Magazine hablamos de poesía y lo hacemos desde la Diputación Provincial porque aquí hoy se han dado a conocer los nombres de los 10 poemarios que pasan a la final de la edición número 31 del Premio de Poesía Jaime Gil de Viedma. Para que os hagáis una idea, a esta edición se han presentado más de 1.500 poemas, lo que significa que se mantienen en cifras de años anteriores, mientras en el resto del ámbito de los concursos ha bajado la cifra de participantes. Los 4 miembros de jurado han determinado 10 nombres para la final, entre los que encontramos, por ejemplo, nombres tan curiosos como Cuando todos soñábamos con Ornella Muti o Pulso Solar. Estos mismos miembros del jurado nos destacaban que los finalistas y los poemas que este año se han presentado al concurso tienen mucho que ver con la pandemia en el sentido de que a los autores les ha dado tiempo a mirarse hacia adentro, que son poemas reflexivos y líricos. Al final, en el interior del ser humano, en el interior del hombre, en el interior de la mujer, es donde habita la verdad. Y aquí hay muchos poemarios que respiran desde el interior. Y yo insisto, para mí eso ha sido absolutamente deslumbrante. Este año hemos alcanzado los casi 1.500 poemarios. Dar las gracias a todos y cada uno de las personas que han dedicado muchas horas de estas jornadas de este año pasado para escribir poemarios y hacérnoslos llegar. Bueno, pues gracias a nuestra compañera Laura que ha estado cubriendo esta información. Enseguida nos vamos ya con el análisis de la pandemia, de la última hora de la COVID-19 en la ciudad y en la provincia, pero antes momento, como siempre, para hacer un pequeño repaso a las últimas ofertas de trabajo del portal de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com. Se necesita conductor de camión 3 ejes con carnet C para trabajo local en empresa de Bernuy de Porreros. Se necesita camarero para bar-restaurante en Plaza Mayor. Empresa Semen Cardona, ubicada en Segovia, Mudrián, busca incorporar de manera inmediata un peón extracciones. Se necesita un oficial carpintero metálico para empresa de fabricación de sistemas de carpintería de aluminio y PVC, ventanas, correderas, muro cortina, elevables. El Ayuntamiento de Segovia convoca plaza de técnico medio. Sistemas Fernand necesita responsable de almacén, control de stock, preparación de pedidos, imprescindible experiencia. La Bien Tirada de Segovia busca camarero con experiencia en barra o bandeja para temporada de verano, para extras o contratos de media jornada y jornada completa. El Ayuntamiento del Espinar convoca plaza de interinidad de técnico de Administración General. Rascón Inmobiliaria busca agente inmobiliario. La Diputación de Segovia convoca 3 plazas de terapeuta ocupacional. Empresa de Segovia necesita oficial soldador TIG. Se busca docente de seguridad informática. Estas son las ofertas de esta semana del boletín segoviaempleo.com. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar,
carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Pues avanza la vacunación esta semana en Segovia, pero hay que seguir siendo prudentes. Repuntan los casos con respecto a ayer y también lo hacen los brotes activos. Lo hablamos y analizamos con el director editorial de Promecal Segovia, Aurelio Martín. Buenas tardes. Muy buenas tardes de nuevo. Bienvenido, Aurelio, de nuevo. Pues repunta el número de casos, como comentábamos, y también de brotes activos. Ayer teníamos esa buena noticia, solamente 2 casos nuevos se notificaban, hoy 24 positivos. Bueno, es posible que, como ha venido un fin de semana, quizá ha habido alguna falta de datos durante el fin de semana y se han dado por eso dos casos. Yo creo que era una cifra histórica, ojalá que sea real. 24 tampoco son excesivos, es la media que venimos manteniendo en los últimos tiempos. Es lógico porque sigue habiendo, el virus sigue estando ahí, pero también los brotes son familiares o mixtos, sociales y familiares. Tenemos 26 brotes con 150 casos vinculados, pero lo que sí que ha descendido y también es una noticia que es muy positiva, es el indicador de riesgo. En este momento nos encontramos a 148 casos a 14 días y 72, 97 a 7 días, cuando justo al día siguiente, después de abrir el interior de los establecimientos de hostelería, con 150 casos por 100.000 habitantes a 14 días, ya estábamos en 159. Es decir, que si la decisión se toma 2 días después no se había tomado. Aunque luego el jueves, pues bueno, hubo un acuerdo de la Junta de Gobierno, como todos los telespectadores conocen, donde pues los baremos también se adaptaron a la realidad y a la desescalada. Pero en este momento son 148 casos, en la mayoría de la provincia también está similar, a excepción, por ejemplo, de un índice de unos 200, 220 casos en el Real Sitio de San Ildefonso todavía. Bueno, la situación allí sigue siendo todavía un poquito preocupante, efectivamente, a tenor de los datos, pero de momento, por ejemplo, si hablamos de la hostelería o de este fin de semana que tenemos todavía cerquita, Aurelio, todo el interior de la hostelería ya está abierta en la provincia y se nota también que empieza a venir el turismo, por tanto, me imagino que se reflejará también en los datos dentro de poco. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay también unos datos que nos indican que, aunque va muy lento, y ahora lo comentaremos, la vacunación, sí que ya hay una parte de la población con 2 dosis, sobre todo las personas de mayor edad, llevan ya tiempo con esas 2 dosis, y eso te hace también, bueno, pues ser esperanzador respecto a la situación. También los que nos visitan, por supuesto, pues tendrán su vacunación muy similar, yo creo, que la que podamos tener nosotros, porque se ha ido reequilibrando. Luego explicaremos por qué vamos un poco retrasados y por qué hemos ido más adelantados, al menos en la opinión oficial. Creo que vamos a mejor. La mayoría de las personas siguen cumpliendo las más estrictas normas de seguridad, tanto quien viene como quienes estamos aquí, y yo creo que el buen tiempo, la ventilación de los lugares, los cambios de modos de ir a los sitios, a los restaurantes, y podemos estar en un sitio, aunque sea en el interior, que tiene la ventana abierta, o incluso apurar y comer en la terraza, todos tendemos a lo mismo. Y luego destacar también la apertura del interior de los establecimientos en Segovia capital, que ha sido una de los puntos de Segovia que ha estado condenada más de un mes, más complicada, porque tiene más establecimientos, más personal,
que por cierto ya han vuelto del ERTE y ahora que se discute si se aplaza o no. Bueno, pues yo he tenido la oportunidad de saludar a al personal de 2 restaurantes, porque comí el sábado y comí ayer en 2 sitios diferentes, y bueno, la alegría que se respiraba era lógico, por otra parte, de que ya, bueno, pues querían trabajar, es que han estado sufriendo mucho y tenían reservas. Por ejemplo, el sábado tenían reservas a la hora de la comida, a la hora de la cena y a la hora de la comida del domingo. Y en otro restaurante, pues también reservas prácticamente, y eso que es un 50% de la ocupación, ¿no? La gente estaba contenta. Y bueno, pues también hay que destacarlo, ¿no? Y tenemos ganas de salir también y de disfrutar, aunque sea efectivamente con todas las medidas. Una situación algo mejor, como comentábamos, en la hostelería y en el hospital también la situación sigue mejorando, tanto en planta como en la UCI. En planta pues hay 13 pacientes, se han dado 4 altas, ha entrado uno nuevo, pero sí que es noticia, desde luego, y se produjo este domingo, que la cifra de pacientes en la UCI se ha reducido a 5, con lo cual, bueno, pues es una extraordinaria noticia, porque no se había producido esta situación desde el 27 de diciembre. Pero el 27 de diciembre arrastraba pacientes de la anterior ola, porque son pacientes que siempre lo hemos comentado, que son de mucha más larga estancia. ¿Qué supone esto? Pues que también hay un número menor de personas en riesgo, de pacientes que ya no están en la UCI, que han pasado a planta o que luego han sido dados de alta, y después supone que a lo mejor se vuelva a revertir la situación a cómo estaba al principio. Lo hemos comentado yo creo que en alguna ocasión, pero hay 10 camas en la UCI que se utilizan para pacientes COVID, 6 camas de la ampliación de la UCI que se utilizaban también para pacientes COVID, aunque no era para pacientes COVID, y luego estaba reanimación. Y en reanimación realmente estaban pacientes que no eran COVID, pero que necesitaban UCI, servicios de UCI. ¿Qué ocurría con la ocupación de reanimación? Pues que la cirugía que se podía hacer era prácticamente cirugía ambulatoria, pequeña cirugía para que el paciente pudiera ir a casa, regresar a casa. Si se revierte la situación, porque se mantiene, me imagino que la dirección del hospital y la gerencia de asistencia sanitaria están esperando a ver cómo evoluciona y a ver si se mantiene esta cifra, pues volverá a abrirse para pacientes que no son COVID la ampliación de la UCI, esas 6 camas que están ahora en reanimación, y se abrirá toda reanimación para los posoperatorios y se podrá volver a una situación normal de cirugía. Lo cual es importante porque, bueno, hay listas de espera. Muchos de ustedes seguro que están esperando para alguna cuestión. También se han anunciado que se puede volver a la cita, la cita telefónica ya se puede ir cambiando por la cita presencial. Bueno, vamos a ver si todo esto nos permite, todos estos datos ya nos permiten ir recuperando esa normalidad. Desde luego, la buena temperatura produce ventilación, que estemos más en la calle, y todo eso, junto con la vacunación, pues forma un anti-COVID importante. Sí, está generando cierto optimismo, es verdad. Hay mucha gente que ya ha recibido el ciclo completo, que tiene una primera dosis. Ahora hablaremos de la vacunación, pero es verdad que el buen tiempo, pues no solamente, bueno, se decía que el calor, ¿verdad?, contra el bicho, pues parecía que hacía algo, pero es que además mentalmente también que haya buen tiempo y que se estén acercando los meses de verano nos ayudan frente a la pandemia. Aurelio, nos vamos con la vacunación. Tenemos varios frentes abiertos, aunque en Segovia tenemos que decir que no estamos precisamente contentos con la recepción de vacunas o cómo se está desarrollando. Bueno, había un grupo que se llamaba Los Últimos de la Fila. Sí, ahí estamos de moda. Entonces somos exactamente los últimos de la fila. 35-48% de la primera dosis. Hemos sido los primeros. Y el 24-32% a ciclo completo.
los séptimos de 9 provincias de Castilla y León. O sea, la cola, efectivamente. Porque llevamos muchas semanas ya, 3, 4 semanas, casi todo este mes, en el que no se han producido el mismo nivel de envío de dosis, sobre todo de vacunas ARN, sobre todo ya de tanta marca de Pfizer, que son las que más se emplean, de Moderna se siguen recibiendo, pero todo lo que se recibe es para segundas dosis, exceptuando que se puede hacer algún llamamiento de población año por año, como en este momento esta semana. Lo hemos visto, que para mañana se vacuna en la capital y en la provincia a quien nació en 1963. Eso es. Y para el jueves en la capital a los nacidos en el 1964. Bueno, pues los argumentos que da la Jefatura de Servicio de Sanidad es que en un principio figurábamos los primeros porque tenemos una población más envejecida y era la que más urgencia tenía para ser vacunada y por eso nos enviaron más, pero de repente ha habido un frenazo. También el comentario es para que se reequilibre toda la vacunación a nivel estatal, pero hemos ido cayendo en picado respecto a la vacunación. Yo no sé si hay alguna mano negra. Dicen que la vacuna Pfizer la envían directamente desde el Ministerio de Sanidad, desde los almacenes de Madrid. El resto de vacunas la envían a Valladolid, a la Junta de Castilla y León, y es la Junta quien las reparte. Siempre ha habido menos vacunas, por ejemplo, de Moderna o de Janssen. De Janssen esta semana no ha llegado ninguna, o de AstraZeneca, que también se está haciendo acopio para segundas dosis y para la vacunación de esas personas de los colectivos más vulnerables que fueron vacunados de menos de 60 años, que ahora pueden elegir, pero que estamos viendo que el 90% eligen ser vacunados con la misma AstraZeneca, que a mí personalmente, y no como experto, porque no soy experto, pero escuchando a los profesionales es lo más lógico, que se siga vacunando la segunda dosis con AstraZeneca. Se nos ha asegurado desde Sanidad que hay vacunación, dosis suficientes para que se pueda proceder a la segunda dosis de AstraZeneca. Lo que ocurre es que, mientras que son 3 o 4 semanas en las vacunas ARN, en la vacuna de AstraZeneca, o en la de Janssen, ¿no?, que es solo una dosis ARN, que son 2, ¿no? Son necesarias 2 dosis. En la vacuna de AstraZeneca son 4 semanas. Hay que esperar un poco más, sí. 4 semanas... No, un poco más, perdón, dos meses. Son 12 semanas. 12 semanas, 12 semanas, 2 meses y un poquito más. Exactamente. Entonces, bueno, pues todavía queda hasta julio aproximadamente la segunda dosis para estas personas mayores de 60 años que se vacunaron, y para las personas menores de 60 años que formaban parte de colectivos posiblemente vulnerables, como profesores, fuerzas de seguridad, bomberos y otra serie de profesionales. Eso yo recuerdo, ¿no?, cuando en Semana Santa ya estaban empezando a vacunar, y era pues a principios de abril, ¿no?, y estaban citando con AstraZeneca precisamente para la segunda dosis en el mes de junio, incluso finales del mes de junio. Eso es. En junio es precisamente cuando se empieza la segunda dosis. Eso es, o sea que con AstraZeneca es verdad que se tarda un poquito más, ¿no? Bueno, pues tendremos que esperar a ver a la recepción de vacunas, pero esta semana les recordamos, si pertenecen a algunos de estos colectivos, se vacunan a los de 1962 y 63 en las zonas rurales, es decir, en los centros de salud, a los del 55 y segundas dosis en el Pedro Delgado, y a los del 63 y el 64 también en el Pedro Delgado. A los de 1964 comienzan a vacunarse la primera dosis este jueves. Aurelio, has sido uno, además, de las personas que te has puesto la segunda dosis hoy, esta misma mañana. No se me nota. No se me nota porque estás fenomenal, estupendamente, no te está dando ningún tipo de reacción, así que, oye, eso quiere decir que... De momento no, nunca se sabe. Qué bien. ¿No? Nunca se sabe. Ya figura en mi... cartilla, de tarjeta. Sí, ¿no? En la aplicación de SACIL ya figuran las dos dosis. Vacunas.
O sea que ya puedes viajar por Europa. No, ya puedo seguir manteniendo cierta calma, ciertas medidas de seguridad y todo con calma y con prudencia. El sábado concretamente un compañero de Madrid me comentaba que se había vacunado y que en el mínimo momento le acababan de informar de que ya le habían dado, pero es la Comunidad de Madrid la que da un certificado digital de las 2 dosis. Aquí esperaremos a junio a que se dé el certificado digital, según anunció el presidente del Gobierno, que también ha anunciado el reparto inminente de 1.700.000 dosis de vacunas de Pfizer. También la jefatura territorial de Sanidad nos comentó que a partir del día 31 de mayo, en esas 5 semanas hasta finales de junio, se va a producir una llegada masiva de esa vacuna para que se puedan vacunar pues de los 63 años hacia abajo, pues hasta los 40 casi, incluso la mayoría con la segunda dosis. Casi vamos a ver si con 40.000 dosis solo de Pfizer se puede solucionar el tema a partir del día 31. Vamos a confiar y si no, vendremos a decir que no están cumpliendo con lo prometido. Eso es. Esperemos que se pueda continuar con ese calendario de vacunación esperado y con esa inmunización de la población. Vamos a mirar hacia adelante. Aurelio, gracias como siempre. Un placer. Gracias a vosotros, gracias a todos ustedes y nos seguiremos viendo. Nos vemos la próxima semana. Buenas tardes. Nos vamos a publicidad. 5 minutos y estamos de vuelta. No se vayan. (5:25 de la tarde). Continuamos. El escritor local David Hernández Sevillano ha sido uno de los premiados en los galardones Lazarillo 2020 de creación literaria. Esta tarde está aquí con nosotros para que podamos darle la enhorabuena. David, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, felicidades por este galardón. Aquí le tenemos. Sí, muchísimas gracias. Lazarillo 2020. Encantado de haber recibido este galardón y que el pajarito este se haya venido a casa. Claro que sí, además a casa, a nuestra casa, aquí a Segovia. Claro, sí. Bueno, son unos galardones, estos premios Lazarillo 2020, que premian la creación literaria y son además prestigiosos en el ámbito de la publicación, de las publicaciones infantiles y juveniles. En tu caso, David, es el premio a la creación literaria, a la creatividad. Eso es, sacan 2 modalidades todos los años, una es la de creación literaria y otra es la de álbum ilustrado. Y bueno, yo ilustrador no soy escritor, me presenté a la de creación literaria y hemos tenido suerte. ¿Viste o supiste algo del resto de candidatos que optaban a estos premios? No, de hecho a mí me llamaron ya hace bastante tiempo, allá por marzo, me comunicaron pues que había sido el ganador, pero me pidieron que había que mantenerlo pues en el más estricto secreto profesional. Y así lo hemos mantenido estos meses mordiéndonos la lengua, pero de hecho no tenía detalles ni cuánta gente se había presentado ni nada, y fue en la misma ceremonia de entrega cuando me enteré un poco de algunos detalles que no conocía. ¿Cómo conociste estos premios Lazarillo? Estos premios los conozco de siempre. Pues llevan muchas ediciones, además. Es la 61 edición esta. Y muchos de los premios, pues estos meses de atrás, desde que me enteré de la noticia, revisando un poco los títulos que habían ganado otros años y tal, muchos de ellos los reconocía en las lecturas que yo de pequeño había hecho y además con mucho cariño. Muchos de los que recordaba los recordaba con mucho cariño, así que los recuerdo desde que era pequeñito. Fíjate, que los leías, ¿verdad?, de pequeño y ahora pues tienes también el premio en casa. Caja Palabra. Ese es el título, Caja Palabra. ¿Qué significa? ¿Qué nos cuenta? Bueno, es un juego, ya el propio título lo es un juego que une 2 palabras, caja y palabra, y los poemas, porque al final yo lo que presenté es un libro de poesía infantil. Los poemas son juegos de palabras, en unos se juega con los significados, en otros con los significantes, a veces es la propia palabra la que ocupa el lugar del objeto que nombra y otras veces sucede al revés.
Y bueno, al final son juegos de palabras. Para los más pequeños, ¿no? Sobre todo. Sí, está orientado. Los premios Lazarillo se convocan alternativamente, un año para literatura infantil y otro literatura juvenil. Y este año es literatura infantil. Entonces está dirigido al público más pequeñito. Dentro del más pequeñito quizá no es el rango de 4, 5, 6 años, un poquito más mayores. Sí, que ya vayan al cole, ¿no? Sí, y estén un poquito sí. interesados en el lenguaje o estén aprendiendo sobre ello. Porque, como te decía, al ser juegos de palabras, pues muchas veces esas dobles intenciones los más pequeñitos pues no las cogen, pero sí. Bueno, yo le había pedido a David que se trajera esa publicación, pero todavía no está editada, ¿no? Estamos en ello. No. Está premiada, pero todavía no editada. Eso es. Una de las cosas que tiene este premio es que no conlleva la publicación, no hay una editorial detrás. Y eso es una virtud de este premio. Y luego es el propio autor el que tiene que buscar editorial y el proceso de edición de un libro, que también es muy interesante. ¿En eso estás? En eso estamos. Bueno, ¿qué tal se está dando? Porque claro, en estos momentos de pandemia en los que estamos, es cierto que ha estado todo muy parado, ¿no? Durante estos meses. Nosotros que hemos hablado en ocasiones pues, con el mundo editorial, ¿no? El mundo de las publicaciones, y nos dicen que bueno, una vez que esto se ha ido reabriendo, la situación ha ido mejorando, pues también han surgido nuevas publicaciones que estaban pendientes de salir y ha habido como un boom, ¿no? Sí, la verdad es que pues lo que tú dices ha sido como una especie de parón. Yo tenía algún proyecto que de hecho se paró, alguno incluso se canceló, y pues de unos meses a esta parte como que me están retomando para retomar esos proyectos, y bueno, es algo que ve uno también, acompañado de toda la situación en la que estamos, ve un poquito más de luz al final. ¿Cómo se te dio, David, vamos si te parece unos meses atrás, sí. ¿Cómo se te dio el confinamiento? Porque para algunos creadores ha sido muy fructífero, para otros, pues bueno, no les ha ido tan bien, ¿no? ¿Cómo ha sido en tu caso? Bueno, yo no escribí ni una sola línea en todo el confinamiento. ¿Veis? Ven que hay de todo, ¿no? Sí, que se puede dar muy fructífero o pueden decir, a pesar de todo el tiempo que parece que uno disponía y del hecho de no salir de casa, de las distracciones a las que uno está sometido en el día a día, pero en mi caso nada, es que fui incapaz, incluso tenía algunos encargos y les dije, pues lo dejamos para más adelante porque ahora es imposible. ¿Pero qué te hizo el también parar tú de escribir o...? Bueno, quizás al ser el hecho tan intenso que vivimos durante la esos situación, meses, ¿no? Te superó un poco. No que me superase, sino que a veces, por lo menos en mi proceso de escritura, necesitas un poquito de distancia. No estar tan involucrado en las emociones y en los sentimientos que te está despertando, tomar un poquito de distancia y de tiempo con la situación que te despierta todo eso, y después ya sí surge el impulso creador. La inspiración. Eso es. Es verdad que ese momento de confinamiento, mucho para la inspiración, ¿verdad? Sí, no era demasiado inspirador. Hay algún tipo de creadores que les fue fenomenal. Es verdad, bueno, oye, depende, ¿no? de cada uno y de cómo vivimos también ese momento. Bueno, en la trayectoria de David Hernández Sevillano encontramos 4 libros infantiles, David, corrígeme si me equivoco, 8 poemarios y más de una decena de galardones, como este último, el Premio Lazarillo 2020. ¿En qué estás ahora, además de buscando editorial para Caja Palabra? Pues en cuanto a escribir, estoy igual que estaba en la pandemia, sin escribir ni una línea. Hay temporadas así, igual que luego hay temporadas que tienes 3 o 4 proyectos que se solapan y no te da tiempo para escribir, quieres escribir todo, pues cuentos infantiles, unas cosas, otras, y esta es una época de silencio, de escribir. Y hay que, de descanso también. Eso es necesario. Hay que recibirlos así y vivirlos así. ¿Pero tienes cositas en el cajón guardadas? ¿Tienes...? Sí, ahora en otoño saldrán probablemente otro par de libros infantiles, y hay otros 2 o 3 proyectos que yo creo que para el próximo año también verán la luz. Y... sí, bueno. en los cajones están llenos. Pues seguramente que un poco igual, ¿no? Que con el mundo editorial durante la pandemia después habrá un boom de David Hernández Sevillano. Puede ser. Y no paras. Seguro que sí. David, pues de momento disfruta de este premio, este galardón Lazarillo 2020 a la creación literaria. Y nada, esperamos ver de nuevo títulos tuyos en las librerías muy pronto. Pues muchísimas gracias y gracias por estar aquí en este espacio. Un placer. Y nos volveremos a ver cuando le tenga en las manos, yo os aviso. Claro que sí, así lo esperamos. Gracias, David.
Nos vamos a publicidad, 5 minutos y volvemos, seguimos hablando de letras. Hasta ahora. Hablamos de letras, ya está aquí con nosotros, de la librería Entre Libros, José Domingo Pardillos. Pepe, buenas tardes. Muy buenas, Carlota. Bienvenido. Nos traes las ultimísimas novedades, ¿no?, literarias, lo más esperado. Exactamente, sí, la verdad es que estos últimos programas han ido presentando distintos autores, las últimas publicaciones no ambientadas aquí en Segovia, y ya por fin teníamos ganas de hablar de novedades no solo de autores segovianos, sino un poco más ya a nivel de los libros que más éxitos nacionales o internacionales, que más tirón están teniendo. Bueno, fíjate que hablábamos hace unos minutitos con el escritor segoviano David Hernández Sevillano y le preguntábamos cómo le había ido a él, ¿verdad?, el confinamiento, que para unos había sido muy de explosión, ¿no?, y de muchísima creatividad, y él había estado pues un poquito más tranquilo, que muchas veces el descanso también es importante. Pero Pepe, nos has comentado en alguna otra ocasión que desde las editoriales sí que se ha vivido ese estallido, ¿no?, de novedades, de libros que, por ejemplo, pues los títulos más esperados que se habían quedado un poquito atrasados, parados, y que de repente todo ha salido de golpe. Sí, la verdad es que realmente se ha trastocado todo el mundo editorial. Todo el calendario. Todo el calendario, porque por un lado las ferias han desaparecido, ahora están empezando en el 2021 ya a haber alguna feria, los días del libro también. Entonces las editoriales, las propuestas que tenían desde el 2020 ha ido cambiando todo, pero de una manera drástica. Igualmente que hay autores, a lo mejor como David, que ha estado más tranquilo, ha habido muchos autores que han tenido ese momento de creatividad, de estar más tiempo en casa, y están sacando muchos libros de experiencias personales, o sea, de cómo lo vivido, lo sufrido, o esas sensaciones que quieren transmitir que han vivido durante el confinamiento. Efectivamente, como nuestro anterior invitado que recibíamos la semana pasada, el segoviano Misis, que nos presentaba esa Segovia vacía, en blanco y negro, fotografiada por él, ¿no?, en esos meses en los que estábamos todos metidos en casa, ¿se acuerdan? La verdad es que sí, que es un recuerdo, o sea, ese libro yo lo digo constantemente, va a ser un recuerdo que además las poesías, los textos que tienen, una de ellas es de David Hernández también, acompañan esa tristeza, esa soledad, ¿no?, esa soledad que todos la vivíamos desde nuestro cuarto, desde nuestra casa, y sin embargo Juan Luis Misis tuvo la oportunidad de retratar y de dejarlo ahí como un testigo en vivo. Pues sí, será un libro que quedará para la posteridad, desde luego. Los que no hayan vivido, ¿no?, esta época que a ninguno nos hubiera gustado vivir, desde luego. No, lo que pasa es que no nos han dado a elegir. O sea, es una cosa, nos ha tocado y ojalá no volvamos a vivir un confinamiento, y ojalá este libro, el de las fotografías de la Segovia vacía, quede como recuerdo, y dentro de 20 años hablemos de esos 3 meses. Nada más, ojalá. Pues Pepe, nosotros sí que tenemos mucho de lo que hablar esta tarde. Vamos a comenzar con esta selección. Sí, pues bueno, vamos a empezar hablando del último libro de Lorenzo Silva, Castellano, un libro oportuno, necesario y muy trabajado. Lorenzo Silva, bueno, es uno de los escritores así españoles que más fama tiene o que más se lee en plan policíaco, con el famoso Sargento Bevilacqua y Chamorro en distintos escenarios, muy entretenido. Y bueno, aquí ha querido hacer un homenaje a estos 500 años de la situación, bueno, de la revolución comunera, ¿no?, de todo el estallido, y sobre todo ha querido mostrar su castellanismo, ¿no? Es un libro en el que nos va Lorenzo Silva contando
como una especie de ensayo histórico, de forma novelada, de forma narrada, todo lo que pasó en esos meses, en ese año sobre todo, y a la vez entre capítulo y capítulo va metiendo su experiencia como castellano, ¿no? Él dice que es un castellano, él nació en Madrid, pero que se siente castellano y lo quiere transmitir, o sea, para él el castellanismo viene de una derrota muy, muy dura, ¿no? Sobre todo a partir de Villalar, y a partir de ahí él hace un estudio y va analizando la historia y la sensación, sus sentimientos, ¿no? De lo que para él es ser un buen castellano, un buen comunero. O sea, que se aleja completamente de lo que nos tiene acostumbrados, ¿no? De esa novela policíaca. Sí, la verdad es que es un libro curioso, porque hay muchas veces que cuando te sacan un experimento, un libro de ensayo, cuando tienes ya catalogado un autor en una línea, pues de género policíaco, género romántico y tal, y de pronto da un vuelco de 360 grados y de pronto se nos pone a contar la historia de la rebelión comunera, pues dices, a ver qué saque. Sin embargo, aquí ha dado en el clavo. O sea, es una manera de entender lo que pasó, de entender lo que fuimos, lo que pudimos ser y realmente lo que somos ahora desde el punto de vista del castellano. Lo que nos queda, ¿no? También de esa revuelta comunera, la herencia. La herencia que realmente tiene más poder, yo creo que sentimental, ¿Qué otra cosa, ¿no? Pero es importante conocer nuestras raíces, ¿no? Y sobre todo pensar que fueron un grupo de personas que lucharon por unos ideales, que lucharon por el pueblo, aunque fuera parte de la burguesía castellana, pero no lo hicieron en balde, sino para dejar un poco este pequeño tesoro. Bueno, y por eso lo seguimos celebrando, efectivamente. Exactamente. Pues el último de Lorenzo Silva, Castellano. Continuamos, Pepe. Otro libro, Ni Adela, de Beatriz Montañet. Este es un libro que, como dice ella en la introducción, no ha necesitado ella un confinamiento, ella se decidió confinar. Era una periodista famosa que tenía todo, tenía dinero, tenía estabilidad, tenía trabajo, hacía todo lo que le gustaba, pero tenía ahí ese vacío dentro que no le dejaba ser ella misma, ¿no? Y un día sonó un crack y decidió irse al monte, a vivir en una casa de piedra abandonada, en un pueblecito, en una pequeña aldea de Galicia. Y aquí lo que nos cuesta es un diario, es su pequeño diario del primer año. Estuvo 5 años en una pequeña casa en la que no había calefacción, no había agua corriente, prácticamente la persona más cercana vivía a 25 kilómetros del pueblo. Y bueno, pues aquí se logró encontrar. Aquí vio un poco la esencia que ella necesitaba, que era estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con los animales, estar en contacto sobre todo con ella misma, aprovechar mucho para leer, para meditar, pero para meditar sobre la vida, no en plan asceta, no, sino un poco todo su pasado, todo lo que había vivido y cómo quería tener desde un punto de inflexión de ahora en adelante. Eso sí que es un retiro espiritual. Sí. El irnos, bueno, pues no hace falta que tampoco que nos vayamos muy lejos, ¿no? No, la verdad es que, y además al contar de una manera tan amena en un diario, o sea, empieza día 1, 29 de mayo, he llegado a esta pequeña casa, describe un poco la casa, y a partir de ahí va, pues eso, como hablábamos antes de los sentimientos de Juan Luis Misis, nos va contando su experiencia, sus sentimientos, y cómo poco a poco se da cuenta que gracias a la naturaleza, gracias a esa falta de sentimiento vacío que tenía, ¿no? se va encontrando con ella misma. Es necesario muchas veces, y sobre todo con el ritmo de vida, ¿verdad?, que llevamos hoy en día, el pararnos, el dedicarnos un momento para nosotros, para conocernos, para saber, bueno, ¿y por qué me siento así? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Cómo lo puedo solucionar? ¿O con quién puedo hablar? Totalmente, y sobre todo que es una manera también de reconciliarte contigo mismo, o sea, es una manera de vivimos en una crisis de ir acelerados por la vida constantemente, o sea, tenemos que ir corriendo de un lado a otro. Sin embargo, aquí lo que hace es dar al pause y decir, voy a ser yo misma, y a partir de ahora ya veremos lo que nos depara el futuro. Pues sí, Ni Adela, de Beatriz Montañet. Ni Adela es como un poco la metáfora, como ella quiere llamar a esos 5 años, de aislamiento, a ese parón, a su pequeña aldea, a su pequeño paraíso y a la dureza que narra, porque claro, parece que es todo muy bonito, muy bucólico, sí, bueno, hay que ser valiente para hacer ser valiente, y como decía ella, soy una chica joven y estar 5 años, por ejemplo, sin tener ninguna relación,
es muy complicado, el agua, las comodidades, el no estar acostumbrados a lo que es el wifi, las redes sociales, el móvil, no tener prácticamente cobertura. O sea, es un cambio muy drástico que no sabía cuánto tiempo iba a aguantar. O sea, lo cuenta también en el tercer, cuarto día, que dice: he venido aquí a probar, a estar, pero sin saber qué va a pasar. O sea, que igual en 15 días, cualquiera de nosotros, a lo mejor te vas, dices, venga, pues un pequeño retiro espiritual, voy a estar una semana. Y no aguantas ni 3 días. No aguantas ni 3 días, exactamente. Y dices, si yo lo que quiero es poder hablar con mi amigo, whatsappear y salir a tomar una cerveza. O sea, hay que tener también unas ideas muy claras de lo que quieres. Experiencia muy curiosa, Pepe. Vámonos con el siguiente. El siguiente. La Biblioteca de París. Pues un personaje muy parecido a Beatriz Montañés, una persona con las ideas muy claras, una mujer que bueno, es una historia basada en hechos reales, transcurre durante la ocupación nazi en París, y lo que nos cuenta esta protagonista es sobre todo su pasión por los libros, su pasión por la lectura y el ayudar al prójimo. O sea, el decidir. Él empezó a trabajar al poco de llegar los nazis a Francia. Ella trabajaba en una pequeña biblioteca, la Biblioteca Americana de París, y bueno, pues es la única biblioteca que se consigue mantener abierta para ella dentro de la dureza que tenía, ¿no? de los enfrentamientos, de los bombardeos, en mitad de una guerra. Pues ella consiguió mantener abierta la biblioteca y iba repartiendo libros y cultura a todas las familias que no llegaban, o sea, que no podían salir de casa. Y bueno, es un acto de valentía, Sí, porque estaba considerado en ese momento casi un delito. ¿Cuántas veces no hemos visto, verdad, La ladrona de libros, ¿no? Otras muchas películas también basadas en novelas y en hechos reales, que los nazis consideraban, pues las publicaciones que ellos consideraban que no eran aptas, ¿verdad?, para que las leyesen los ciudadanos, y directamente los quemaban. O sea, que eso se podía considerar prácticamente un acto de rebeldía contra el Estado. Y sin embargo lo consiguió con mucha lucha, mucho peligro y sobre todo mucha como un obcecamiento en decir, tengo que ayudar, tengo que seguir repartiendo visión y entretenimiento, ¿no? Porque la cosa era intentar evadir a la gente, no evadir de la situación que se estaba viviendo. La verdad es que es una novela muy entretenida, muy bien ambientada y que refleja eso, tanto un poder de un momento de heroicidad como de pasión por la lectura. Por la lectura y el buen hacer, ¿no?, por los demás. Exactamente. Pues pasamos al siguiente, Pepe. Ya tenemos 3 de esa selección de 5 que nos ha traído, o sea que estamos casi en la recta final. Bueno, Manuel Javois. Manuel Javois, también un personaje muy conocido por la radio sobre todo, un tertuliano, bueno, en distintas cadenas, y bueno, esta es su segunda novela, Miss Marte, y ha conseguido narrar buscar otro tipo de narrativa, ¿no? Es con un lenguaje gallego que en un principio parece que nos cuesta entrarles gallego, claro, y sin embargo ha aportado a la literatura algo refrescante, algo nuevo, una calidad, con un lenguaje muy particular, muy trabajado, muy buscado y estudiado, y a la vez meternos el thriller en el cuerpo. Miss Marte es la historia de una periodista que le hablan de un suceso que ocurrió en La Coruña hace 25 años y decide ir a ese pueblo a investigar lo que pasó. Lo que pasó exactamente es que una chica muy joven, que no podía tener 16 o 17 años, llegó a esa pequeña aldea con una niña, conoció a otro chico y el día de la boda la pequeña, el bebé que tenía 2 años, desapareció y nunca más se supo de ella. Entonces, este suceso es el que le lleva a esta periodista en la actualidad a hablar con la gente que lo vivió en primera persona, y bueno, la verdad es que nos mantiene hasta la explosión final de las últimas 15 páginas en vilo, o sea, con una velocidad por ver qué pasa, y sobre todo con ese lenguaje muy trabajado, que son hay mucho diálogo, hay poca descripción y son capítulos muy cortitos, entonces te mantiene, o sea, va como de pasado al presente, ¿no? Son 25 años lo que hay justo entre medias, pero claro, nos meten en la particularidad de la protagonista, de Mía, que
que es la mujer joven que tenía un niño, cómo conoce a su marido. El padre de la niña es un hippie que vive en una aldea cerca de La Coruña. Entonces te va poco a poco entrevistando a toda la gente que sucedió y va removiendo el suceso, que fue un suceso muy, muy dramático y que marcó a muchísima gente. O sea que tienes que estar muy, muy, muy pendiente, ¿no? Sobre todo de los diálogos, porque en el momento que se te vaya algo, ¿no? Exactamente. Tienes que rebobinar. Y no sabes, o sea, de estas novelas que son breves pero intensas y que no sabes cómo puede terminar. O sea, que no sabes, que llevas, si son 200 páginas, llevas 180 y dices, pero aquí, ¿qué va a pasar? ¿Esto cómo va a terminar? ¿Cómo va a terminar? Que es el mérito que tienen muchos escritores, ¿no? De decir, es que puede acabar la tensión hasta el final, no es la fácil. tensión que puede terminar de 5 maneras distintas y no sabes si va a ser un petardazo o va a ser un bombazo. Y realmente aquí Javois transmite ese bombazo. Bueno, pues nos lo apuntamos también, Miss Marte. Miss Marte. Que no nos va a dejar indiferentes. Totalmente. ¿Y terminamos? Terminamos con el Premio Primavera, Los Ingratos, una novela de Pedro Simón. No es el Pedro Simón, como hablamos antes, que todos conocemos de la pandemia. Y bueno, esto es Fernando, ¿no? El Fernando. Es Fernando Simón. Bueno, que no es de la familia. Es que mucha gente le hemos confundido, porque claro, Fernando Simón, Pedro Simón, dice, pero no es el de la pandemia. No, es Fernando Simón, es verdad. No es de la familia. No son de la familia, o sea que no habla de la pandemia, ¿no? Exactamente, para nada, todo lo contrario. Es un homenaje a la vida rural. Es un homenaje a las personas que viven en los pueblos, a la gente que ha ido desapareciendo de los pueblos, que ha ido buscando las grandes ciudades y un poco lo que se han podido perder, ¿no? La historia de un chico, ¿no? Es en primera persona, es un niño que llega a un pueblo, su madre es maestra. Estamos hablando de 1975, cuando justo acaba de fallecer Franco y parece que todo va a cambiar, que se va a dar un vuelco a esta España profunda, ¿no? Esta España rural que parecía que estaba un poco rancia, no complicada, ¿no? Y sin embargo, desde los ojos del niño vamos a ir viendo cómo evoluciona desde esos 11 años que tiene hasta cómo se encuentra la adolescencia, la pubertad, contado todo en primera persona. Pues eso, lo que es la historia, la visión de un niño de todo lo que tiene alrededor, de su relación de la maestra con los padres, con los alumnos, con el cacique del pueblo. Sí, esos pueblos donde todo el mundo se conoce, ¿no? Y también que queremos volver a poner en valor. Exactamente, la vida en es que tiene muchísimo valor. Es que después de leer este libro, si vas viendo un poco los comentarios y dicen, este es un libro para la gente que no ha tenido pueblo, para que se vuelva al pueblo. Este es un libro que a la gente que ha sido del pueblo se va a arrepentir de haber sido del pueblo. O sea, esto es una especie de Miguel Delibes, ¿no? Recuerda ese tacto por la pasión por una mariposa volando o por bañarte en el río, en los ríos de antes y tal. Todo eso lo transmite Pedro Simón de una manera muy agradable. Pues nos lo apuntamos también. Pepe, muchísimas gracias, como siempre, por esta selección que nos haces en esta ocasión de las últimas novedades. Gracias a ti, Carlos. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Pepe. Estos y muchos otros libros, como siempre, en la librería Entre Libros. Nos vamos a publicidad, menos de 5 minutos, ya saben, y volvemos. Bueno, pues 5 y 10 de la tarde es momento de invitarles, si les parece, a una exposición que pueden visitar. La Casa Joven acoge hasta finales del mes de mayo la muestra Involución del fotógrafo Iván García Martín. Recoge a través de imágenes, la mayoría de ellas en blanco y negro, un recorrido por los municipios trágicamente despoblados de toda la comunidad. Con ella se quedan. Mañana volvemos a las 4 y 5 de la tarde. Gracias por acompañarnos un día más y cuídense mucho. Adiós. Es el último proyecto que estoy haciendo, que es sobre la despoblación. Yo empecé captando pueblos abandonados donde no vivía nadie, los llamé mapas cerrados y en principio era eso, yo solo quería fotografiar pueblos abandonados. Y quizá era una visión un poco negativa de nuestra tierra, de Castilla y León, y poco a poco pues me fui dando cuenta que claro, que aquí hay gente, que vive gente y somos personas las que estamos en esta tierra. O sea, pues la gente habla mucho de España vacía
y realmente hay gente que vive, no es que no haya nadie. Cuando estaba en la Universidad de Madrid, al volver al pueblo, pues veía todo un poco decadente, o sea, casas derruidas, poca gente, y bueno, pues me empecé a interesar sobre todo los pueblos abandonados, que veía que había pueblos enteros donde no vivía nadie. Eso me impactó mucho. Entonces empecé a documentarme y a ver dónde podía ver esos pueblos y allí fui. A lo mejor antes no Internet, bueno, esto, lo de la despoblación era un tema que la gente decía que no existía, que no pasaba nada y que no existía la despoblación. Entonces, bueno, la información había poca. A lo mejor me decían, pues en Molpeceres hay un pueblo que está abandonado. Entonces yo me iba allí a Molpeceres y me encontraba pues a la típica parejita de ancianos mayores y me decían, ¿y usted qué hace aquí? Digo, pues yo es que me han dicho que es un pueblo abandonado y vengo a hacer fotos. Claro, y dicen, no, esto no está abandonado, nosotros vivimos aquí. Y a partir de ahí me di cuenta, digo, que poco rigurosos somos, estamos ya diciendo que los pueblos están desapareciendo y sí que vive gente. Entonces, a partir de ahí, quizás sí que empecé a captar a gente, personas, a ponerles caras a la despoblación. Casi todo es Castilla y León, Farvalles, Lubián, Molpeceres, Villacreces, sobre todo pueblos me interesan donde hay poca población, porque casi son 2.000 pueblos, no, el 80% de los pueblos de Castilla y León hay menos de 2.000 habitantes, entonces es el problema que hay, y la mayoría, pues las personas más jóvenes tienen 65 años, no hay infancia, las escuelas están cerrándose porque no hay natalidad. Entonces es un poco la involución demográfica que hay. En vez de una evolución estamos ante una involución. En blanco y negro, bueno, hay un eterno debate de blanco y negro y color. Realmente el color es más realista. Da una sensación más real y quizá más melancólico también. Algunos dicen que en estas fotografías hay un poco de romanticismo. Bueno, el color es más difícil captar las sensaciones quizá, aunque hay algunas fotografías en la exposición que son en color. Yo creo que estaban bien en color y las dejé así, pero el blanco y negro es quizá más real, más... Sí, quizá capta más la sensación. Hasta el 28 de mayo quiero agradecer al Ayuntamiento de Segovia, a la Concejalía de Juventud, por haberme dado la oportunidad de poder exponer aquí en la Casa Joven. Sí, esto es interminable, o sea, esto, y además la gente me conoce, ya dice, oye Iván, que he encontrado un pueblo, tal, si esto, por desgracia, no tiene fin. Que quizá hay esperanza, sobre todo el término España vaciada, hay un texto en la exposición que es de José María Lebrero, que él dice que vaciada es una terminología ginecológica, que quizá está mal dicho, o sea, sí que es verdad que suena mal. No está vacía, somos personas que estamos viviendo aquí y tiene que haber un positivismo, algo de esperanza, ¿no? en la despoblación. No podemos no podemos tirar la toalla y tenemos que intentar buscar soluciones para este problema que tenemos.